Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan hoy. Bienvenidos a este seminario virtual. Esperamos que puedan aprender y encontrar maneras de involucrarse con estas causas de las que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Felipe Navarro Lux. Trabajo para el Centro de Estudios de Género y Refugiados en San Francisco, California, en donde lidero nuestras iniciativas regionales. Hoy tengo el placer de moderar este panel en el que discutiremos dos políticas migratorias del gobierno Trump que impactan de manera directa a los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y sobre todo, estas políticas ponen en riesgo a los migrantes que provienen de esta región. Antes de empezar formalmente, otros anuncios. Este seminario virtual es copatrocinado por NISWA, la Asociación PopNOG, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, o LOG por sus siglas en inglés, CISPES, School of the Americas Watch, la Asamblea Departamental de Huehuetenango, CEGIL, Alianza Américas, Carecen, Witness for Peace, Centro Legal de la Raza, American Friends Service Committee y mi propia organización, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, o CGRS, por sus siglas en inglés. En el chat, mis compañeras de NISWA van a estar poniendo el listado de todas las organizaciones que son copatrocinadoras. Como pueden ver, este es un esfuerzo entre varias organizaciones precisamente porque reconocemos la importancia de este tema. Otra cosa antes de iniciar. Es muy importante para nosotros si queremos hacer un reconocimiento a los territorios indígenas usurpados que estamos ocupando. Por lo que invitamos a todos quienes nos acompañen a que compartan a través del chat el territorio indígena en el que se encuentren. Pueden encontrar más información sobre esto en el chat, donde mis compañeras ya van a estar poniendo información al respecto. Y bueno, ahora sí entrando al tema del que venimos a hablar hoy. Para darle un poco de contexto a nuestra conversación, quiero resaltar que si bien las cosas nunca han sido fáciles para los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, en particular para aquellos que buscan protección, lo cierto es que el gobierno actual de Estados Unidos ha lanzado un ataque sin precedentes en contra de la comunidad inmigrante en general, pero en particular contra quienes llegan a la frontera sur buscando protección o las personas que están en este país sin documentación. Sin duda alguna, hay elementos de racismo y xenofobia en estas políticas. Pero bueno, estas políticas que se han caracterizado por ser tanto ilegales como crueles, incluyen los acuerdos de cooperación de asilo o ACAS y ahora más recientemente la expulsión de migrantes en la frontera bajo el pretexto de la pandemia o la deportación de migrantes desde centros de detención sin importar que se pueda estar propagando el COVID-19 en distintos países, incluidos los países centroamericanos. Hoy vamos a hablar precisamente sobre esas dos políticas, las deportaciones y expulsiones en el contexto de la pandemia y también los acuerdos de cooperación en asilo. Para profundizar en estos dos temas y para tener una conversación muy interesante sobre estos dos temas, cuál es su contexto, cuáles son sus implicaciones, contamos con un panel estelar de activistas, cada una de ellas líderes en sus campos. Es para mí un placer darle la bienvenida a Daniela Burgui Palomino, codirectora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, OLOG, en Washington, D.C., a Silvia Raquec, directora del Programa de Migración de la Asociación PopNOG en Guatemala. También en Guatemala, Cristina Sebastián, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango, o ADH. También contamos con Bianca Gabriela Rodríguez, líder y directora ejecutiva de Comcavis Trans en El Salvador. Y finalmente, contamos con la presencia de Yolanda Rodríguez, abogada con ERIC Radio Progreso en Honduras. Muchas gracias a nuestros 5 panelistas por acompañarnos hoy. Estamos seguros que va a ser una conversación muy enriquecedora en la que podremos escuchar de la experiencia y el conocimiento que cada uno de ustedes trae a este diálogo. La idea va a ser hacerle una pregunta a cada uno de ustedes inicialmente para enmarcar el diálogo y luego la idea será abrir las preguntas para las personas que nos están escuchando. Para todos ustedes en la audiencia, queremos escuchar sus preguntas. Pueden enviar sus preguntas a través del chat, el cual está siendo moderado por nuestras colegas en NISWA.
Invito a todas las personas que nos están escuchando a que estén pendientes de este chat para recibir información. Tal como he dicho en los pocos minutos que llevamos, estamos tratando de poner mucha información que es útil para ustedes a medida que vamos avanzando. Así que invito a que estén pendientes del chat para mandar sus preguntas. La idea de este webinar, de este seminario virtual o este panel, es que nos enteremos sobre lo que está sucediendo en particular con respecto a estas dos políticas y podamos tener un poco de conciencia y quizás organizarnos un poco para tomar acción. Ya les contaremos específicamente qué se puede hacer. Tenemos algunas ideas y sugerencias para ustedes, pero eso se los contaremos un poco más adelante. Ya con esto en mente, los invito a que participen, a todos ustedes en la audiencia, los invito a que participen activamente en este espacio. Y bueno, sin más, pasemos a nuestras panelistas que son a quienes todos ustedes han venido a escuchar. Empecemos contigo, Daniela, del Latin American Working Group, que estás en Estados Unidos. Como mencionamos, son muchas las políticas del gobierno Trump, muchas las políticas que el gobierno Trump ha implementado en contra de la comunidad inmigrante y aquellos que llegan a Estados Unidos buscando protección. ¿Nos podrías contar un poco más sobre los acuerdos de cooperación en asilo o ACAS? Igualmente, ¿qué nos puedes contar sobre la manera como este país ha utilizado la pandemia para endurecer sus políticas migratorias? ¿Qué ha cambiado durante el contexto de la pandemia y qué se mantiene igual? Antes de que inicies, Daniela, te pido a ti y le recuerdo a todas las panelistas observar el tiempo asignado y recordar hablar un poco despacio, ya que los intérpretes deben tener la oportunidad de traducir todo lo que estamos diciendo. Adelante, Daniela. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, y gracias a todas las organizaciones que colaboraron en este webinar y a quienes nos escuchan hoy. Realmente nos da mucho placer como el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, o LOG, por sus siglas en inglés, de formar parte de este espacio tan importante. Como dijo Felipe, mi nombre es Daniela Burgui Palomino y soy la codirectora de LOG. Para quienes no nos conocen, estamos basados en Washington, D.C., Estados Unidos, y hacemos incidencias sobre la política estadounidense hacia América Latina, en gran coalición con varias otras organizaciones de la sociedad civil. Dentro de este trabajo hemos estado monitoreando las políticas antimigrantes de la administración Trump y creo que justamente para contestar tus preguntas voy a separar mis comentarios como en dos partes. El primer punto es que la administración Trump ha insistido en acabar con el sistema de asilo de Estados Unidos por los últimos 3 años y medio mediante distintas acciones. Antes de la pandemia habíamos visto una serie de acciones de parte de la administración para limitar o restringir el acceso al asilo, dentro de los cuales se incluyen las listas de espera ilegales implementadas por Patrulla Fronteriza en la frontera, luego la política de quédate en México, o por su nombre oficial absurdo, de protocolos de protección al migrante o MPP, bajo el cual durante un año alrededor de 60,000 solicitantes de asilo fueron forzados a esperar su proceso de asilo desde México. Esta política desafortunadamente sigue vigente y por la pandemia las citas en las cortes de las personas han sido suspendidas hasta el 19 de junio, dejando otra vez a las personas esperando en limbo en la frontera. Dentro de este contexto es el que forman parte los acuerdos de cooperación en asilo, o ACA por su nombre oficial, que otra vez es otro nombre absurdo que escoge la administración Trump, que por todas las razones, en verdad, estos son acuerdos de tercer país seguro y que se implementan justo en esta línea de querer restringir el acceso de asilo. Pero en este caso lo que hacen es retornar a personas solicitantes de asilo a países de los cuales ni siquiera son esas personas. Entonces, el año pasado vimos que se firmaron 3 acuerdos entre Estados Unidos y Guatemala, Honduras y El Salvador. Hasta la fecha, solo el acuerdo con Guatemala empezó a ser implementado el año pasado, en noviembre, y seguía siendo implementado hasta justo antes de la pandemia en marzo. A lo largo de ese periodo, alrededor de casi 1,000 personas salvadoreñas y hondureñas, quienes habían llegado a la frontera con Estados Unidos en búsqueda de protección, fueron negados ese derecho y retornados a Guatemala por avión para que supuestamente soliciten asilo ahí. Muchas veces no sabían a dónde les estaban llevando,
y al llegar a Guatemala no recibieron ningún apoyo del gobierno de Guatemala y se enfrentaron con riesgos de los cuales mis colegas seguro van a hablar en mayor detalle. Y con muy pocas opciones, lo cual resultó en que la gran mayoría escogiera regresarse a solos a sus países. Estos acuerdos, junto con las otras políticas que he mencionado, son ilegales por la manera en que niegan el derecho a una persona solicitar el asilo en Estados Unidos y llevar a cabo su proceso desde ahí. Han habido esfuerzos de litigio en contra de todas estas políticas, pero lamentablemente hasta la fecha ninguno los ha podido detener en su implementación. Sabemos por información filtrada a la prensa que la administración Trump tiene mucho interés en querer implementar los demás acuerdos con Honduras y El Salvador. A finales de abril, de hecho, se publicó el acuerdo con Honduras en la Gaceta Oficial de Estados Unidos, lo cual es como el último paso antes de que se pueda implementar oficialmente el acuerdo, y esto nos preocupa mucho. Entonces, tenemos que seguir denunciando estos acuerdos a la par con las otras políticas que he mencionado porque siguen vigentes y en cualquier momento podrían ser implementadas nuevamente. El segundo punto es que la administración Trump está utilizando la pandemia actual para cerrar la frontera a migrantes y para expulsar y deportar a migrantes sistemáticamente. Bajo una orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o el CDC de Estados Unidos, cualquier persona que es detenida en la frontera o que busca solicitar el asilo es simplemente o retornada a México o a su país de origen, muchas veces en muy poco tiempo, estamos hablando en menos de una hora. Desde mediados de marzo hasta la fecha, alrededor de 20,000 personas han sido expulsadas desde Estados Unidos de esta manera, incluyendo alrededor de 900 niños no acompañados. La orden ha sido extendida hasta un plazo indefinido, lo cual expone realmente la intención de la administración en implementar esta política. Y esta orden, como las demás, viola el derecho internacional y una ley estadounidense que establece un proceso para que los niños no acompañados no sean deportados de esta manera. Hoy se lanzaron los primeros esfuerzos de litigio en contra de esta orden, lo cual es muy importante porque nos preocupa que la orden pueda ser extendida por mucho más tiempo después de que se considere que tengamos una emergencia de salud. Ya para ir terminando, solo quiero mencionar las prácticas de deportaciones que también se han estado llevando a cabo desde centros de detenciones al interior del país, donde sabemos que han habido brotes del COVID-19. Los centros de detención, sabemos, de ICE han tenido condiciones pésimas por mucho tiempo que durante la pandemia solo se han empeorado. En el contexto de la pandemia, ICE, quien se encarga de estos centros de detención, ha realizado muy pocas pruebas del COVID y usualmente a los migrantes que van a ser deportados solo se les toma la temperatura. Entonces, no solamente están siendo los migrantes expuestos dentro de los centros de detención, pero luego se los deporta sin hacerles pruebas del COVID-19 en un contexto en que no estamos realizando viajes. Entonces, han habido alrededor de 150 casos de migrantes y probablemente más que han tenido resultados positivos del COVID al llegar a su país de origen después de ser deportados de Estados Unidos. Estamos efectivamente exportando el virus. Entonces, estamos ante una situación en que no solamente está Estados Unidos acabando con el sistema de asilo, pero también está aprovechándose de la pandemia para implementar políticas que causarán más daño a las vidas de las personas migrantes y que están ahora exportando el virus a la región. Y la administración Trump está premiando a los países quienes cooperan con ellos en esta política con asistencia e ignorando las acciones represivas y corruptas que varios gobiernos de la región están asumiendo en estos momentos en Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por esa excelente intervención. Creo que Daniela ha logrado presentar como un marco de cuáles son estas políticas que, si bien estamos hablando de los ACAs y estamos hablando de las deportaciones y expulsiones en el contexto de la pandemia,
esto hace parte de un patrón que tiene el gobierno Trump de políticas que una tras otra buscan afectar a los solicitantes de asilo. Para ahondar un poquito en el punto que tocaste, Daniela, sobre los casos que se están presentando sobre el cierre de la frontera, ambos casos que fueron presentados por el Centro de Estudios de Género y Refugiados y la Sociedad de Libertades Civiles Americanas en conjuntos con otros aliados, estos casos se centran en menores no acompañados, precisamente porque esto es el grupo más vulnerable. Una del caso se centra en el caso de una niña salvadoreña que fue expulsada a su país. Su madre está acá en Estados Unidos. El otro caso es el caso de un adolescente hondureño que pues afortunadamente logramos detener su deportación mientras que el caso se adelanta acá en Estados Unidos, pero al igual que la joven salvadoreña, el propósito de la administración era deportarlos de regreso al peligro sin importar el contexto del cual huyeron. Ya con esto vemos este contexto de las políticas y ahora pasemos a Centroamérica para aprender acerca del impacto que estas políticas están teniendo sobre las personas que están siendo regresadas y sobre los países como tal. Sigamos con Silvia Raquec. Silvia, Guatemala presenta un caso singular. Como menciona Daniela, es el primer país en iniciar la implementación del ACA, lo que nos da luces sobre lo que está en juego con acuerdos de este tipo. También, Guatemala es quizás el único país que públicamente ha pedido suspender las deportaciones durante la pandemia, pero ha sido uno de los países más afectados por casos de contagios desde Estados Unidos. Como menciona Daniela, más de 180 casos quizás de guatemaltecos deportados han dado positivo para el COVID-19. Mi pregunta para ti, o mis preguntas para ti, ¿qué han significado estas políticas para Guatemala y cuáles han sido sus implicaciones? En particular, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan los migrantes transferidos bajo el ACA o ahora los guatemaltecos deportados desde Estados Unidos durante la pandemia? Adelante, Silvia. Matías, viene Buenos Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Agradecemos a las abuelas y abuelos por permitirnos reunirnos hoy acá. Gracias por las dos preguntas. Creo que la primera es un tanto difícil de responder, pero creo que lo que Daniela ha expuesto, ¿verdad?, es la realidad con relación a la situación de las políticas antiinmigratorias y en este caso hablando de Guatemala. Y con esto quiero iniciar diciendo de que esto ha significado, ¿verdad? Estas políticas han significado que Guatemala se convierta en un tercer país seguro. Y como ya lo hemos visto y como saben, ¿verdad? Guatemala no es ningún tercer país seguro, pues si lo fuera, su población no estaría, ¿verdad?, huyendo de Guatemala. Entonces creo que estas políticas han venido a agudizar la situación de seguridad, de bienestar y sobre todo de garantizarle la vida a la población. Entonces, en general, creo que ya Daniela lo remarcaba, son políticas ilegales, ¿verdad?, que no tienen pues ninguna viabilidad más que la vulneración de derechos. Y pues de manera particular, los riesgos y peligros que enfrentan las personas bajo este acuerdo son varios. Pero de manera general, como lo mencionaba también Daniela, en abril el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala pidió, digamos, la suspensión de los vuelos debido al aumento de los casos por contagio, pero creo que vemos de que ahorita ya se están empezando a abrir de nuevo las fronteras y sobre todo el tema de los vuelos. En este caso, el día de ayer específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informaba, ¿verdad?, del ingreso de vuelos ya esta semana. Precisamente el día de ayer arribó el primer vuelo con 50 personas deportadas y este jueves se esperan otras 50 personas más. Y así la siguiente semana, ¿verdad?, se esperan, ya los vuelos empezaron a abrirse de nuevo. Entonces, y esto es una gran preocupación, ¿verdad? Si vemos desde marzo el aumento de casos que han habido, es preocupante, pues empiezan las deportaciones y las personas siguen siendo deportadas en contextos de la pandemia, lo que significa poner en riesgo la seguridad, la salud y la vida de las personas. También exponerlas a contagios, ¿verdad?, colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad, porque regresan a las mismas condiciones para las personas guatemaltecas y sobre todo creo que aún condiciones más agudas, ¿verdad?,
sumándole el contexto de la pandemia y también el tema de las violencias y el tema de mayor vulnerabilidad, sobre todo para la población que está regresando. Estamos hablando de población indígena, estamos hablando para mujeres, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, también población LGTBI, personas discapacitadas y otras poblaciones que representan un mayor riesgo, digamos, o mayor vulnerabilidad estar siendo deportados en estas condiciones. Y aquí también es necesario mencionar y resaltar lo que decía Daniela, que las personas antes de ser deportados, deportadas, son hacinadas en centros de detención, ¿verdad? Que también están vulnerando ahí la seguridad y la vida de las personas, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, nosotros remarcamos esto porque también ha habido un caso de la muerte de un migrante guatemalteco que estaba solicitando asilo en México y que falleció en una estación migratoria en Tenosique, Tabasco, ¿verdad? Por también las condiciones inhumanas a las que estaban siendo expuestos. Entonces, debemos de garantizar también, ¿verdad? Los estados garantizar el acceso a la salud para las personas migrantes, aún más en este contexto de pandemia, que todos y todas somos vulnerables, ¿verdad? Y con relación al tema de estaciones migratorias, pues todos y todas que están dentro de las estaciones están propensas a contagiarse y estos lugares son lugares en donde hay mayor propagación del virus. Entonces, aquí es necesario enfatizar que las y los migrantes no deberían de ser detenidos ni hacinados en estos centros de detención. Y hablando también de Guatemala, de que no es ningún tercer país seguro, es necesario también enfatizar que la situación se está agudizando, ¿verdad? En contexto de la pandemia vemos el reflejo del sistema de salud es muy precario, pues Guatemala no está preparado para atender esta crisis, no tiene la capacidad para atender a la propia población guatemalteca, mucho menos tiene, digamos, o sea, no podrá garantizar las mismas condiciones o servicios de salud adecuados a personas de otras nacionalidades. Entonces, esto es preocupante. Y pues Guatemala también está viviendo como ya las consecuencias de esta pandemia, ¿verdad? Si hemos hablado de las causas que han generado la migración, pobreza extrema, aún más ahora en este contexto se han agudizado por el tema de mayor desempleo, falta de ingresos económicos, el tema del hambre, el tema de la desnutrición, ¿verdad? Y si hablamos de los programas de asistencia que el gobierno ha implementado, creo que no ha llegado de manera directa a las personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Entonces también vemos cómo ha incrementado el tema de la violencia y la discriminación también en medio de la pandemia. Entonces creo que esto es necesario enfatizarlo mucho, ¿verdad? La situación a las cuales las personas son expuestas al ser deportadas a Guatemala, ¿verdad? Ya lo decíamos, ellos se encuentran en una situación difícil y pues no les queda más que regresar a sus países, porque incluso las mismas personas dicen, Guatemala pues no me garantiza lo suficiente para quedarme, y ellos deciden irse a sus países, pues allá por lo menos tienen familias o redes de amigos que les pueden apoyar, porque en Guatemala no hay, digamos, la protección necesaria o la seguridad para que ellos se puedan quedar acá. Entonces creo que es importante mencionar esa parte, pero sobre todo nosotros seguimos hablando y defendiendo el derecho a migrar y el derecho a no migrar también, porque hay muchas personas que en contextos de la pandemia siguen todavía en la ruta migratoria. Entonces, esto es porque las causas que generan la migración en los países pues no han cambiado. Es más, se han agudizado, ¿verdad? Por el tema de la corrupción, de la impunidad y otros. Entonces, quiero como ir finalizando. Creo que también otras compañeras van a profundizar más en las situaciones específicas en Guatemala, mencionar el derecho a migrar y defender el derecho a no migrar, también el derecho a solicitar asilo y protección en el país, también que nosotros deseamos, ¿verdad? Y no que nos manden a donde los estados quieran enviarnos para evadir responsabilidad violando el derecho internacional. Entonces, remarco también que estos acuerdos firmados son ilegales, ilegítimos e inviables, y que atentan contra la seguridad y la vida de las personas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Creo que hiciste una excelente labor de presentar como la situación en general, cómo se ve en Guatemala y a grandes rasgos, porque esta situación resulta verdaderamente problemática y por qué, más importante aún, pone en riesgo a las personas que están migrando o que desean migrar. Sigamos con Guatemala, contigo, Cristina. Sabemos que la situación se puede agudizar aún más en las zonas rurales. Es de conocimiento público que un número de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos con el virus provienen precisamente de Huehuetenango, una zona rural de la que muchas personas emigran. ¿Qué ha significado las deportaciones continuadas de Estados Unidos durante la pandemia para las comunidades campesinas y qué suerte le ha esperado a estos migrantes una vez regresen? Adelante, Cristina, y recordatorio de hablar despacio y atenernos al tiempo. Muchas gracias. Cristina, ¿nos puedes escuchar? Bueno, parece que Cristina puede estar teniendo problemas de comunicación, que ella nos alertó desde antes que esto podía pasar debido al clima ahora mismo en Guatemala. Entonces sugiero que sigamos con El Salvador, con Bianca, y después podemos hacer un regreso a Guatemala. Bianca, hemos visto todas las noticias que que el gobierno salvadoreño, quizás más que cualquier otro país, ha utilizado la pandemia como pretexto para la represión. Lo cual indica y es un claro indicio de la falta de compromiso del gobierno salvadoreño para con el respeto de los derechos humanos. Con todo este contexto, ¿en qué condiciones se está recibiendo salvadoreños deportados por Estados Unidos durante la pandemia? También, ¿qué se podría esperar de la potencial implementación del ACA con El Salvador? Pues la implementación no ha iniciado aún. En particular, sería bueno si puede resaltar la situación de grupos vulnerables, como los migrantes LGBTI. Gracias. Sigue, Bianca. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Bianca Rodríguez del Salvador. Les pido disculpas porque soy un poco mal de mi garganta eh, por las fuertes lluvias que tuvo o dejó a su paso la tormenta Amanda. Creo que este, estos 15 minutos van a ser muy difíciles de concretar la situación que enfrenta El Salvador con las medidas de represión que se están implementando por el gobierno del presidente Bukele. Cabe destacar que las personas deportadas en el contexto de la pandemia del COVID no se ha detenido, como lo detallan las compañeras y colegas de la región. Cabe destacar también que en lo que va del 12 de marzo al 31 de mayo, hay 1.702 personas deportadas, que significa que han cruzado al territorio estadounidense y han sido deportados desde este país. Y esto es una preocupación porque a pesar que estamos en pandemia y que las fronteras en teoría están cerradas, eh, las fronteras no están cerradas para las deportaciones. Y esa es una preocupación muy grave porque están coartando el derecho a la migración de las personas, ya sea por razones de violencia, por razones humanitarias, por factores socioeconómicos, y se les criminaliza y no se les da una atención de calidad al momento, digamos, que estas son capturadas por oficiales de Estados Unidos, de ICE, en los centros de contención, en las estaciones migratorias también sufren esa vulneración y no se implementan medidas de bioseguridad higiénica para las personas migrantes. Y se da como resultado a mayores infecciones de COVID en estos lugares, porque las concentraciones en estos lugares son masivas, lo que implica que no se cuenta ni se respeta, mejor dicho, lo que declara la OMS del distanciamiento social, y asimismo se carece de que se les brinden métodos de barrera como mascarillas, alcohol gel a las personas que están en estos centros. Mas, sin embargo,
como bien lo destacaba Daniela, no se les practican pruebas de COVID antes de su deportación y lo que conlleva a que exista una violación sistémica de sus derechos en este proceso, ya que, por ejemplo, en El Salvador no se cuentan con espacios adecuados para la recepción de estas personas. Sin embargo, esto tiene relación a lo que ya me formulaban en la pregunta sobre las medidas represivas que ha tomado este nuevo gobierno y cómo ha utilizado la pandemia para violar hasta la propia constitución de nuestro país al imponer sus medidas de represión, argumentando que el derecho a la salud va a prevalecer sobre los demás derechos de las personas. Y que está en observancia con los estándares internacionales que la propia Comisión de Derechos Humanos, la CIDH, ha emitido para los estados en materia de protección de los derechos de las personas migrantes, privadas de libertad y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad en materia de el COVID-19 y cómo los estados deben darle respuesta y prioridad a estas necesidades que presentan estos grupos en específico. La población LGTBE en El Salvador no está segura. Solamente en el año 2018 documentamos 102 casos de personas LGTB que se desplazaron internamente por razones de violencia. Y de este grupo poblacional, de 102 personas, muchas migraron hacia los Estados Unidos en busca de protección. El factor más común en estas situaciones de desplazamiento es persecuciones basadas en su orientación sexual o identidad de género. Imagínense cómo va a ser la implementación del ACA en nuestros países cuando Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los países del norte de Centroamérica, que son aún más riesgosos para que una persona LGTBI viva. Y esto según contextos y argumentos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, con el ACA se desconoce prácticamente la implementación y el enfoque diferencial que van a tener para implementar estas políticas, porque al parecer significase de que nuestros países seguros, en teoría, van a ser los nuevos países que van a brindar protección a todas las personas migrantes, sin importar su color de piel, su raza, su nacionalidad, su condición étnica, su condición de discapacidad, su orientación sexual o su identidad de género. Y eso es lo que más nos preocupa porque en el contexto del COVID vemos como el Estado de El Salvador ni siquiera tiene protocolos específicos de atención para la recepción de personas deportadas, retornadas, como le quieren llamar, ni siquiera con la propia población. Tenemos datos a nivel nacional de casi 3.000 personas infectadas por el COVID en El Salvador, pero se detallan en hombres y mujeres y no hay una desegregación específica para saber si hay una persona LGTB o una persona con un grupo de vulnerabilidad en este contexto. Entonces, quieras o no, la pandemia nos ha dejado ver una realidad de que durante este gobierno van a seguir acciones arbitrarias y cabe destacar que no únicamente en el marco de la pandemia, sino que vimos antes de la pandemia cómo el propio presidente de la República tomó el centro legislativo a punta de armas con la Fuerza Armada. Entonces, para este gobierno, el uso de la fuerza, el uso de las armas y el uso de las instituciones de seguridad, como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, incrementarán los niveles de violencia y de afectaciones, que ocasionarán paulatinamente que mayor parte de la población tenga que huir por razones humanitarias ocasionadas por la violencia. Enfrentamos situaciones
cómo las pandillas que día con día, a pesar de que tiene un plan de control territorial, como lo llama él, usa a la policía y a la Fuerza Armada para acciones de represión. Y esas acciones de represión y de control territorial conllevan a violaciones sistémicas, a vulneraciones hacia grupos específicos como la población LGTB, como las mujeres, que también enfrentan esta violencia por parte de los cuerpos uniformados. No me quiero extender mucho, como les digo, es una realidad. Teníamos cierto avance, cierto reconocimiento a nivel internacional. El Salvador fue un país que tuvo en sus manos el Consejo de Derechos Humanos en espacios internacionales, pero ahora todo está retrocediendo. Y eso lo que más nos llama la atención es cómo si en el primer año de gobierno de un país implementa estas medidas tan arbitrarias, ¿cómo serán los 4 años que restan? Y en materia de políticas públicas, cómo va a abordar estas situaciones, y en especial la implementación del ACA, que se desconoce, hasta el día de ahora se desconoce cuál es el contenido de ese convenio firmado entre los Estados Unidos y El Salvador. Pero podemos ver en datos estadísticos reflejados por la Dirección General de Migración y Extranjería, que desde el 12 de marzo que se cerraron las fronteras al 31 de mayo hay 1.702 personas migrantes deportadas. Y eso es lo que nos debe de llamar mayormente la atención. Muchísimas gracias, Bianca, por esa intervención. Es una gran cantidad de información importante la que nos cuentas. Quiero resaltar dos cosas que me parecen paradójicas en lo que tú dices y que son muy buenos puntos. Las fronteras están cerradas para los viajes. La frontera de Estados Unidos está cerrada para los solicitantes de asilo, pero al mismo tiempo estamos deportando a personas sin importar esos otros cierres de la frontera. Eso no tiene sentido. Otra cosa que no tiene sentido, como tú bien dices, la cantidad de solicitantes de asilo que vienen de El Salvador a Estados Unidos, y tenemos también de Honduras y Guatemala. De estos 3 países tenemos la mayor cantidad de solicitudes de asilo que se presentan en los Estados Unidos. Si tenemos eso en cuenta, resulta un poco ilógico esperar que estas personas puedan ser enviadas a la región de la que escaparon para obtener protección allí. Simplemente con lo que nos dice vemos que hay cosas que sencillamente no cuadran. Cristina, ¿estás con nosotros nuevamente? ¿Nos escuchas? Cristina, te veo ahí, entonces aprovecho para hacerte la pregunta. Te estamos preguntando, en el contexto de Huehuetenango, que es una zona rural de la que muchas personas emigran, ¿qué han significado las deportaciones continuadas de Estados Unidos durante la pandemia para estas comunidades campesinas? ¿Y qué suerte le ha esperado a los migrantes? Te pido por favor que trates de ser breve y hablar despacio. Sé que son 2 cosas diferentes que pido, pero ahí las dejo. Adelante. Gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. Como ADH, nosotros hemos analizado, hemos estado al pendiente de las situaciones que está pasando en estos momentos a nivel departamental como nacional e internacional, porque es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta muchas cosas que han estado afectando y golpeando a nuestros ciudadanos que han sido deportados. Entonces significa que las remesas que llegaban a las familias no cubrirán costos básicos como alimentación, salud o educación en un país donde los deportados que más expulsan migrantes tienen mayor población indígena, históricamente excluida y olvidada por las políticas del Estado de Guatemala. Las remesas no han servido únicamente solo para la subsistencia familiar, sino también para la estabilidad económica del país. Con la pandemia, los migrantes indocumentados, que posiblemente es el 80%, se han quedado sin trabajo y han sido capturados y deportados, y muchos de ellos vienen infectados del COVID-19 desde Estados Unidos, y ellos vienen aquí a
contagiar a los demás. Aparte que cuando mandan a los deportados, los mandan juntos, entonces no sabemos quién está infectado y quién no está infectado. Y a cómo se encuentra la salud aquí en Guatemala, todos conocemos de que la salud en Guatemala está muy mal. Entonces ahora es más afectado para los migrantes venir a encontrar unas condiciones en las cuales ellos no van a ser beneficiados y van a ser vulnerados sus derechos de vida. Para los menores de edad, madres solteras, la situación para ellos es más difícil volver a una vida que dejaron en el pasado en sus comunidades, porque muchos de ellos o ellas salen huyendo por maltrato intrafamiliar, rechazo o discriminación de parte de la familia de su pareja, o son sometidos a trabajar en el campo sin remuneración. Y como ADH rechazamos los acuerdos del tercer país seguro, las deportaciones en esta crisis de la pandemia, porque esto nos va a traer una consecuencia severa, ya que muchos pues nos hemos dado cuenta que en Centroamérica no tenemos la capacidad para combatir este virus. ¿Qué suerte le han esperado a estos migrantes? Es triste y lamentable a veces escuchar historias propias de estas personas retornadas, porque muchos de ellos pues quizás ya no eran sus planes de regresar aquí o seguir luchando para tener mejores condiciones de vida. Personas migrantes que regresan a un país que no ofrece alternativas de vida digna, sin fuentes de trabajo, regresan a un país ahora agobiado por los efectos de la pandemia. Los migrantes deportados contagiados con COVID-19 son más vulnerables a que sus derechos de vida en su comunidad sean violentados y marginados por las mismas autoridades locales, vecinos, inclusive familias, y sean rechazados su ingreso de donde ellas pertenecen o salieron el día que decidieron tomar este viaje. Nos damos cuenta que son discriminados, mucha frustración en su cara, ¿verdad? El miedo o temor cómo pagar las deudas cuando ellos se fueron de aquí de Guatemala. También el aislamiento social, porque ya mucha gente ya tiene miedo a contagiarse, a acercarse con ellos. Muchos tienen desconocimiento realmente que es este virus. Inclusive el personal de salud, nos hemos dado cuenta aquí en nuestras comunidades que ni ellos saben realmente qué es este virus. Entonces, ellos desconocen realmente cómo se transmite este virus y empiezan a meter mala información en las mentes de estas personas, y ahí es donde empieza la vulneración de derechos y aislamiento social para que estas personas pues sean rechazadas al momento de su ingreso en las comunidades. También muchos de ellos migraron con coyote y seguramente algunos ya cancelaron su deuda, otros quizás están todavía, otros que regresaron y no terminaron cancelar esta deuda. Otros están comprando terrenos, construyendo su vivienda propia, y ahora con esta crisis se ven afectados y sus planes de vida se quedaron incompletos. En la República de Guatemala está establecida la comisión que velará por la defensa de los migrantes. De igual manera, la Cancillería, que por mandato constitucional debería de velar por la estabilidad de los migrantes y deportados, mas sin embargo no cumplen con sus funciones. Nos hemos dado cuenta que cuando bajan del avión los llevan directo a aislamiento y no resuelven de inmediato su estado de salud. Entonces la Comisión y la Cancillería deben de cumplir con sus funciones y compromisos para que las deportaciones no sean tan duras para ellos y para que ellos también vuelvan a retomar la confianza de estar nuevamente en sus comunidades. Esto ha sido un poco difícil también para nosotros, ¿verdad? Tratar la forma de orientar a estas personas retornadas, porque muchos de ellos se ven afectados al momento que vienen. Muchos de ellos pues no se sienten recibidos, se sienten inseguros. Entonces nosotros rechazamos a que el Ministerio de Salud y el gobierno de Guatemala no está cumpliendo con los protocolos de salud, no tienen la capacidad de sobrellevar esta crisis que tiene Guatemala, y aparte de ello, de que ellos están aprovechando la situación, y ahora que vienen los deportados, aún más se ve la vulnerabilidad de sus derechos. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina.
Qué preocupante situación la que se ve en las comunidades campesinas en Huehuetenango. Creo que con tu intervención en conjunto con las 2 o 3 anteriores que vemos, veo un patrón, y es que Estados Unidos está poniendo unas cargas enormes sobre estos países centroamericanos sin considerar si hay la capacidad como de darle seguimiento o de proteger los derechos de quienes deben ser protegidos. Muchísimas gracias por esa intervención. No me voy a extender para darle tiempo a Yolanda y también a preguntas del público. Yolanda, pasamos contigo. Como mencionó Daniela, el gobierno de Estados Unidos en abril publicó en la Gaceta oficialmente acá el acuerdo, el ACA con Honduras. Y sé que lo mismo ha pasado ya en Honduras, allá en la Gaceta también fue publicado. Como dijo Daniela, algunas personas han indicado que esto puede ser un indicio de una inminente implementación del acuerdo, aunque toca aclarar que no ha habido ningún anuncio oficial. Pero pues en el contexto de la pandemia sería particularmente preocupante que se siguiera adelante con estos planes, si los hay. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las condiciones de los hondureños deportados o expulsados desde Estados Unidos? Y en el contexto actual, ¿qué crees que se puede esperar si empieza a implementarse el ACA? Nuevamente te recuerdo hablar un poco despacio y tratar de ser relativamente breve para tener tiempo para preguntas de la audiencia después, que ya tenemos bastantes preguntas aquí con nosotros. Adelante, Yolanda. Vaya, muchas gracias, Felipe, y bueno, un gusto estar aquí compartiendo. Precisamente yo creo que es significativo o simbólico que el ACA se haya publicado en la Gaceta de Estados Unidos y en la de Honduras durante esta pandemia, ¿verdad? Y tal vez en este momento las condiciones de las personas hondureñas deportadas ha sido un ejemplo más entre muchos, pero un ejemplo muy actual de la absoluta falta de capacidad y voluntad del sistema político, del régimen hondureño, de gestionar cualquier procedimiento y de gestionar una crisis en la que el centro esté en los derechos humanos de las personas y su seguridad. En Honduras, bueno, a diferencia de Guatemala, las deportaciones solo pararon una semana, la primera semana en la que se declaró oficialmente la pandemia. El gobierno de Honduras no solo no ha dado muestras de exigir que se pararan, sino que hace como 2 semanas salían publicados en los medios de comunicación los titulares de el gobierno de Honduras ha gestionado 6.000 deportaciones como si eso fuera un éxito, ¿verdad? Durante la pandemia. Y como suele pasar en Honduras y seguramente en Guatemala y en El Salvador, siempre tenemos 2 escenarios. Por un lado, el escenario de fuera, el que sale en los medios de comunicación, el que sale en los reportes oficiales con la esposa del presidente liderando, que en este caso ha sido el escenario de las personas que venían deportadas a Tegucigalpa. Hacía muchísimos años que ya no se deportaban personas a Tegucigalpa y de repente comienzan a deportarse en unas condiciones mínimamente dignas, con unos protocolos más o menos claros. Si te tocaba, porque no hay criterio, que te deportan a Tegucigalpa, tienes que pasar los 15 días de cuarentena en centros de aislamiento que han sido más o menos equipados con mucho dinero de Estados Unidos, de organismos internacionales. Pero esos focos, todos los medios de comunicación masivos estaban ahí, mientras eso era lo que salía a la luz, la pesadilla estaba en el norte de Honduras y sigue estando en San Pedro Sula, en donde llegan más del 75% de las personas deportadas. Y la característica de pesadilla no lo digo yo, así lo han dicho testimonios, ¿verdad?, de personas migrantes deportadas, la incertidumbre, albergues con una falta absoluta de condiciones para pasar una cuarentena. Imagínense que en esos albergues organizaciones locales humanitarias tenían que proveer de alimentos porque si no, no había, por supuesto, no hay distancias mínimas para estar en el albergue, nunca hay claridad si es obligatorio o no estar en ese albergue, de manera que una persona que viene deportada de Estados Unidos no sabe lo que se va a encontrar. Y estamos en un régimen de toque de queda absoluto en el que, por ejemplo, no hay transporte público para irte a tu casa. Estas personas que llegan ni tienen ni saben
cómo poder irse a su casa. Y esto, por ejemplo, ha afectado especialmente a los menores no acompañados. Nos han llegado algunos casos de menores no acompañados que sus padres no pueden ir a buscarlos, incluso menores con casos abiertos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias que claramente, vamos, el gobierno, o sea, no tiene la capacidad, pero tampoco tiene la voluntad de atender a personas deportadas hondureñas, mucho menos, ¿no?, tiene la capacidad de atender a personas que, aunque le llamen transferidas, son personas deportadas de otros países en una posible implementación del ACA. Además, recordemos que el ACA, bueno, ya era una locura antes de esta pandemia. O sea, cuando piensas en Honduras y asilo, piensas en Honduras que, según datos del ACNUR, en 2018 era el 8º país del mundo en solicitantes de asilo, ¿verdad? Solo en 2018 más de 43.000 personas hondureñas solicitaron asilo frente a 80 personas de otros países que solicitaron asilo en Honduras. 80 personas, que es un número muy alto, muy vinculado a la crisis política de Nicaragua, ¿no? Hubo bastantes nicaragüenses que pidieron asilo en Honduras. Y precisamente el sistema de asilo hondureño, que Estados Unidos lo sabe de sobra, porque si ustedes ven los informes del Departamento de Estado cada año de país, el informe de 2018 dice claramente que el sistema de asilo hondureño es ineficiente, ineficaz, que tiene unos retardos demasiado largos en los procedimientos. Sabe de sobra Estados Unidos que no es un sistema que garantice los derechos. Pero fue lastimosamente muy conocido la incapacidad de proteger a solicitantes de asilo nicaragüense en territorio hondureño, por ejemplo. Eso llevó al asesinato de 2 solicitantes de asilo nicaragüenses y a una crisis de desplazamientos internos de varias personas nicaragüenses. Y en este sentido, por último, bueno, también recordar una cuestión con los ACAs muy de sentido común. Miren, si sumamos la superficie de Honduras, El Salvador y Guatemala, entre los 3 países la superficie es de 260.000 kilómetros cuadrados. Eso es la mitad del estado de California, o casi 1/3 en territorio, ¿verdad?, del estado de Texas en Estados Unidos. Por lo tanto, que un trocito de esa superficie sea seguro si te están persiguiendo en otro trocito de esa superficie es impensable. Es como si vives en Los Ángeles y te dicen que vas a estar seguro en San Francisco, cuando además sabemos que los corredores de los victimarios son transnacionales, y sabemos que en los últimos años, y especialmente en los últimos 3 años, las organizaciones de México, por ejemplo, están muy preocupadas porque los victimarios están llegando hasta el sur de México. Cuanto más no llegarán de una persona solicitante de asilo guatemalteca a Honduras. Y ya para finalizar, yo quería solo poner en la mesa un punto que mencionó Daniela, pero creo que no debemos perder de vista, y es que estas políticas de deportación, de ACA, solo las podemos entender en el marco de las relaciones bilaterales políticas entre Estados Unidos y estos 3 países, ¿verdad? Y en los intereses personales que los dirigentes de estos países, que tienen poca o ninguna, en algunos casos, legitimidad, tienen. Les voy a poner, y termino con el caso de Honduras. Juan Orlando Hernández, presidente por fraude electoral de Honduras, firmó el ACA y otros 3 acuerdos migratorios con Estados Unidos solo en una semana, justo la semana anterior a que comenzara el juicio contra su hermano en Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico, juicio en el que el nombre de Juan Orlando Hernández salió muy a menudo. Por otro lado, esto lo comentó Daniela, esta aceptación de las deportaciones sin ningún tipo de cuestionamiento a Estados Unidos hay que vincularla probablemente a que el 28 de mayo el Departamento de Estado expidió las certificaciones sobre la situación de derechos humanos en estos 3 países del norte de Centroamérica y dio vía libre a la transferencia de $540 millones de Estados Unidos
para Centroamérica. Por lo tanto, estos, desde el punto de vista de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, las autoridades lo que hacen es vender para sus intereses personales a las personas y a los derechos de sus connacionales. Por eso, también un llamado, y creo que ahora un poco es lo que sigue, a la necesidad de articular esfuerzos entre sociedad civil y también entre los pueblos, ¿verdad?, de Centroamérica y Estados Unidos, apoyándonos en acciones que podamos hacer en nuestros países y también en acciones que se puedan hacer regionalmente. Muchísimas gracias, Yolanda. Queremos pasar ahora a la sección de preguntas y como vemos, gracias a nuestros panelistas, a estas excelentes intervenciones, yo creo que un común denominador que tenemos es que estas políticas ponen a los migrantes en riesgo y son crueles y ilegales y sobre todo no reconocen la realidad de la región ni el carácter humano de la migración. Estas políticas parecen estar puestas para tratar de limitar flujos, para tratar de evadir responsabilidades, pero parece que no hay consideración seria sobre qué puede pasar con estos migrantes y también cuáles son las capacidades de estos países, cuál es su capacidad de estos países que están forzados a recibir estos migrantes y tratar como de llevar esto adelante. Hay litigios sobre estas políticas, hay mucha incidencia, pero hay que hacer más para combatir estas políticas efectivamente. Necesitamos de todos ustedes en la audiencia para intentar detener los ACAs y las deportaciones en la pandemia. Los visito a que visiten el link que encuentren en el chat ahora mismo para aprender más sobre cómo apoyar esto, para firmar una petición, escribirle a sus miembros del Congreso si están en Estados Unidos y tomar otras acciones. Mientras hacen eso, vamos a empezar. Tenemos 20 minutos para preguntas. No vamos a alcanzar a hacer muchas preguntas, pero pues lo que alcancemos. Quiero iniciar con una pregunta que nos llegó. Por cierto, hay más preguntas de las que podemos responder. Vamos a tratar de hacerle seguimiento por correo electrónico. Al final del webinar se va a compartir el webinar con recursos. Las personas que no lograron tener su respuesta, que no se les contestara su pregunta, pueden enviarle un correo a claire@niswa.org. En el chat encontrarán este correo electrónico y ella puede ayudar a conectarlos con recursos para resolver estas dudas. Quiero empezar con una pregunta que nos llegó por el chat y que me pareció muy interesante. Es sencilla, se la abro a cualquiera de las panelistas. ¿Por qué los países de Centroamérica están aceptando estas deportaciones? Si sabemos que la pandemia está andando, ¿por qué no simplemente decir no? ¿Alguna se ofrece a contestar esto? Quizás tú, Daniela, o Yolanda, creo que. O Yolanda, ¿quería hablar? Bueno, en el caso de Honduras, por todas las acciones y políticas que ha hecho el gobierno, no solo con las personas deportadas, sino en relación a la pandemia, está claro que no le interesa en absoluto la salud de los hondureños y las hondureñas. Es un gobierno que ha robado, y hay muchas pruebas y muchas organizaciones que han sacado pruebas, robado dinero del presupuesto para gestionar la pandemia. Y como decía, en el caso de los deportados, pues probablemente, o sea, ha sido un país que no ha intentado, o al menos no ha intentado públicamente influir en Estados Unidos para frenar las deportaciones, sino más bien ha estado contento de recibir el dinero de Estados Unidos para supuestamente acondicionar unos centros de aislamiento que no cumplen las condiciones, y ha utilizado como moneda de cambio para esos intereses personales, por ejemplo, esta certificación de país cumplidor de derechos humanos, pues ha utilizado este tipo de favores a Trump como moneda de cambio. Muchísimas gracias. Yolanda, ¿alguna otra quisiera aportar algo a eso o puedo seguir a la siguiente pregunta? Nada más para complementar que no son relaciones de poder equitativas realmente entre Estados Unidos, que se puede decir, los países que están recibiendo las deportaciones. Se me olvidó mencionar que también han habido deportaciones a Haití,
y varios otros, alrededor de 14 países en América Latina y el Caribe desde que se anunció la emergencia de salud en Estados Unidos. Entonces, han habido estas negociaciones entre Estados Unidos y los países, como bien dice Yolanda, para recibir fondos, asistencia y para ignorar estos actos corruptos. Si bien recuerdo, el presidente de Guatemala sí pidió una suspensión a las deportaciones justamente porque había los casos más altos de deportados, migrantes deportados que tuvieron el COVID, llegaron a Guatemala y vimos que rápidamente la presión de Estados Unidos es bastante fuerte para seguir recibiendo. Justamente aquí, muy importante, un punto quiero mencionar. De hecho, la Casa Blanca emitió una orden diciendo que cualquier país que no aceptara sus ciudadanos deportados estaría sujeto a sanciones de visa. Y esto ha sido una respuesta que como organizaciones se ha emitido de parte de la Casa Blanca, de parte incluso de ICE, cuando se les ha hecho la pregunta de cuál es su política respecto a las deportaciones. Entonces, sí existe una presión muy fuerte e incluso se puede encontrar en escrito como amenaza a qué es lo que podría pasar si los países y los gobiernos no aceptan a sus ciudadanos deportados. Muchas gracias, Daniela. Y creo que eso toca sobre el punto que veníamos hablando antes, y es que ha habido una presión por parte de Estados Unidos por evadir esta responsabilidad, y esa presión va más allá de simple decir lo que quiere, sino que está de alguna manera coaccionando a estos países a seguirle los pasos de Estados Unidos. Tenemos otra pregunta quizás para Silvia y Cristina, si después quiere dar algunos comentarios. Recibimos una pregunta que tiene que ver con los migrantes que son indígenas. Muchas veces se piensa en los migrantes centroamericanos como un grupo homogéneo y no lo es. Se piensa que todos hablan español, no todos hablan español. Y en eso muchas veces los migrantes indígenas se pueden perder en ese contexto. ¿Qué sugieres tú para resaltar la causa y para apoyar la causa de los migrantes indígenas, tanto en su acceso a protecciones como en la protección de su idioma y demás? Gracias. Si quieren, yo inicio y tal vez Cristina quiera agregar algo también al final. Sí, esa es una de las situaciones que pasa, ¿verdad? No solo cuando se habla de personas migrantes, creo que generalizan, los estados generalizan y hablan, pero no hacen, digamos, el tema de atender las diversidades, ¿verdad? Hay diversidad, no hay un enfoque específico para atender a la niñez, para atender a mujeres, para atender a población LGTBI, a personas con discapacidad, y en este caso a personas mayas. Y hablando específicamente en cuanto al tema del idioma, solo ahí se vulneran muchos derechos, para no decir todos, ¿verdad? Porque creo que una persona que no sabe hablar español, que no sabe defenderse, digamos, solicitar apoyo, solo por el hecho y la barrera del idioma, creo que también ahí hay una gran situación. Por ejemplo, creo que esto no solo ahora, sino que desde hace mucho tiempo, varias personas indígenas llegan, son detenidas y les hacen firmar documentación que ellos mismos no saben qué es lo que dice. Les dicen, si vas a firmar, si son papás que van con los niños acompañados, son separados, y les dicen que si firman la documentación o la salida voluntaria, van a venir deportados con sus hijos de manera juntos y no separados. Entonces los papás, bajo esta presión, incluso también hay situaciones de amenazas, discriminación. El tema también del racismo es muy fuerte, ¿verdad? En esta situación. Solo ahí, digamos, se violenta el derecho de también el tema de hablar su propio idioma, de poder pedir apoyo en cuanto a si está corriendo su vida a peligro en Guatemala, o sea, la situación también del por qué está saliendo, no hay, y no hay personas en las fronteras específicamente también que estén apoyando para el tema de la interpretación, ¿verdad? O sea, solo están tomando las personas haciendo el proceso, pero no hay una persona que esté traduciendo las necesidades específicas de la población. Entonces, creo que ahí la necesidad es de que las personas y sobre todo los estados y específicamente las fronteras entiendan de que la población que está migrando es una población diversa,
¿verdad? Entonces, esto también se requiere en cuanto al tema, y si hablamos de niñez y adolescencia, nos encontramos con lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos niños y niñas están siendo separadas sin una explicación específica del por qué se está separando? ¿Y cuál es el proceso, verdad? Si va a volver a ver a sus papás o no. Entonces, los niños no entienden, digamos, esa forma violenta de arrebatarlos de los papás, la manera de separarlos. Porque también ahí el tema del idioma, digamos, es una limitante, pero creo que también es algo que los gobiernos, y específicamente hablando de gobierno de Estados Unidos, está omitiendo, ¿verdad? Que los países, digamos, por ejemplo, Guatemala, que también ahí es un gran reto, que no solo hablamos más de 20 idiomas mayas, ¿verdad? No solo es uno ni dos, sino que hay más de 20, y ahí el tema también de entender los contextos de los cuales están saliendo las personas, ¿verdad? Cada pueblo tiene diferentes situaciones, diferentes necesidades, pero creo que ahí hacer el esfuerzo también de vincularse, y esto aquí creo que integro también el trabajo y el papel que tienen los cónsules en los diferentes países. En este caso, que también ellos fungen allá para respaldar y defender los derechos de los connacionales, como ellos dicen, pero creo que también evaden esta responsabilidad de atender a las personas como un derecho, ¿verdad? Hablar en su propio idioma, en el idioma materno. Entonces creo que solo con esto aquí se violentan muchos derechos, y bajo estos argumentos de que las personas firman su salida voluntaria, se procede a las deportaciones. Entonces, cuando las personas son deportadas acá, nos cuentan la manera de cómo ellos fueron engañados. Entonces, de la misma manera lo están haciendo con las personas bajo el acuerdo de tercer país seguro, ¿verdad? Como no conocemos y no sabemos hablar inglés, pero nos dijeron de que si nosotros firmamos y nos regresamos a Guatemala, podemos seguir nuestro proceso aquí, ¿verdad? Entonces, las personas confían en la palabra de las personas que les dicen, miren, firmen y vayan, pero al momento de regresar se encuentran con la realidad de que han sido engañados, ¿verdad? En cuanto a la realidad, pero creo que ahí es un tema muy, muy amplio en cuanto al tema del idioma, y nosotros lo reforzamos mucho y defendemos ese derecho, ¿verdad? Que todas las personas tienen el derecho de hablar en su propio idioma, de pedir apoyo, sobre todo garantizarles el acceso a un traductor, a un intérprete, que pueda entender específicamente y comprender el contexto, sobre todo del cual la persona ha salido, porque muchas veces también se cambia mucho el sentido de lo que yo digo cuando una persona interpreta mis palabras. Ahí también hay como bastante confusión, pero yo creo que lo dejaría ahí, que los estados también hagan y que tengan un trabajo específico en las fronteras, de que las personas puedan por lo menos tener la oportunidad de un intérprete para garantizar este derecho de hablar en el idioma propio. Entonces, pero no sé si Cristina quiere agregar algo más también. Sí, solo voy a agregar 2 puntos muy importantes. A veces cuando hablamos de población indígena, mucha gente no llega a entender de qué estamos hablando. A veces solo los se identifican como la población maya, cuando en realidad nosotros somos una diversidad de cultura, de idiomas y también de trajes típicos. Cuando alguien decide emigrar o irse del país, muchos de ellos lo que hacen es quitarse de su traje típico para no sentirse rechazados, discriminados en el transcurso del camino a la distancia que está de Huehuetenango a Estados Unidos, independientemente si es de Huehuetenango, Quiché o de Totonicapán, pero muchos de ellos se quitan el traje típico. Entonces ellos empiezan a agarrar nuevas culturas, y creo que ahí es donde muchos de ellos se llegan a desinformar y no llegan a valorar realmente la cultura de cada uno de ellos. También aparte de eso he visto o nos hemos dado cuenta o hemos escuchado a veces que cuando llegan a la frontera de Estados Unidos, sí, como dices Silvia, los hacen firmar algún documento, pero aquí muchos de ellos no saben hablar bien el español, les cuesta hablar el español, les cuesta entender el español, no llegan a entender el mensaje que uno da. Entonces, a veces ellos
al momento de estar en Estados Unidos, si no llegan a entender el español, mucho menos el inglés. Y a veces los intérpretes que les ponen allá, estos también hay que ver qué tipo de personas son, porque muchas veces ellos manejan la información a su favor, ya sea para perjudicar a esa persona o no. Más si se dan cuenta que son personas que les cuesta entender, entonces a veces en lugar de ayudarlos, no los ayudan, los confunden. Entonces ya ellos al momento de ya verse afectados o verse en este linaje de que no llegan a entender ni nada, ni lo que dice el intérprete, entonces ellos acuden a firmar esa papelería que les dan ahí, y al momento que ellos llegan a juicio, ahí es donde ellos se van a topar, porque muchas veces no conocen la información que estaba en el documento, y también no les dieron no les pudieron explicar bien, porque a veces un intérprete al momento de hacer la traducción usa palabras claves para confundir a las personas. Yo creo que esto forma parte de las políticas de Estados Unidos, y también no hay que dejar fuera, ¿verdad?, las políticas de Guatemala, porque también tiene que ver mucho ahí, ¿verdad? Acá, al final los gobiernos, ellos saben cuáles son sus políticas por las cuales también ellos hacen firmar estos documentos, porque ellos más adelante, pues, de cierta forma empiezan a usar esas estrategias a su favor. Muchísimas gracias, Silvia y Cristina. Definitivamente nos sirve mucho esos matices que muchas veces se olvidan, como cuando planteé la pregunta, cuando se considera a la población que viene de Centroamérica como una población homogénea, cuando en verdad no lo es, cuando hay una diversidad cultural importante, y esa diversidad cultural debe ser tenida en cuenta al momento de procesar a esas personas. Vamos a hacer dos preguntas más porque estamos un poco sobre el tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta a Bianca y quizás terminamos una con Daniela si tenemos tiempo. Bianca, tú mencionaste la situación de las personas LGBTI en El Salvador. Y cómo muchas personas del Salvador que son LGBTI huyen precisamente por la persecución que enfrentan por su orientación sexual o por su identidad de género. ¿Podrías ahondar un poco más sobre qué capacidad hay en El Salvador para asistir a personas que puedan ser deportadas o eventualmente enviadas a través de UNACA? Personas que sean LGBTI. Mencionaste antes que el gobierno no tiene los recursos, pero ¿qué hay en la sociedad civil? Sé que sabemos de tu organización. ¿Cuántas organizaciones hay que pudieran ayudar a esta población? ¿Cuál es la capacidad en general? Ok, creo que, como ya bien decía, la carencia de políticas públicas en materia de protección a las personas migrantes retornadas es un vacío que aún existe en El Salvador y más en las instituciones garantes de protección. Actualmente, según una encuesta que pasó la Organización para las Migraciones, el OIM, a estas 1.702 personas, solo como 430 y algo respondieron o accedieron a hacer una encuesta donde se les hacía un estudio, un cuestionario de las necesidades y de a qué grupo poblacional pertenecían. Y entre ellas hay, solo el 3% respondió que era población LGTB, que implica como que de 10 a 15 casos de las 400 y pico que que pudieron acceder a esta encuesta y accedieron a realizarla. Entonces, estas que 10, 15 personas no tienen un enfoque diferencial, no hay como un enfoque tampoco de reintegración, porque al final no les da una solución duradera el Estado para que éstas continúen su proyecto de vida. Así que la persona LGTB que es regresada tiene que volver a emprender el camino, y creo que la mayoría de migrantes lo hace, que no se van a quedar en un país que no les ofrece la mínima condiciones de vida y de desarrollo personal o profesional. Hay mucho desempleo en El Salvador y más con la pandemia.
vemos cómo empresas transnacionales han cerrado más ese factor de discriminación hacia las personas LGTB, les imposibilita acceder a un empleo digno y de calidad con garantías sociales y que a su vez tengan esta reintegración dentro de esta sociedad que es tan machista, misógena, como bien detallaba anteriormente, la carencia de planes o protocolos con enfoque diferencial es una medida que debería de estar de la mano con la implementación del ACA, ya que no se da ningún proceso diferenciado para la población LGTB. Si bien es cierto, hay muchas mujeres trans que huyen de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, que intentan buscar la protección, pero en los países como México y Estados Unidos sufren violencia sexual, violencia estatal, violencia basada en su género y aún más se les criminaliza por su orientación sexual o su identidad de género. Es importante y es apremiante de que organizaciones como CONCAVIS, que trabajamos por las personas refugiadas, desplazadas, migrantes, cuenten con lugares de acogida específicos, porque ni siquiera en los centros en los centros migratorios, perdón, en Estados Unidos ni en México cuentan con espacios seguros para población LGTBI, donde se llevan a cabo violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, hasta incluso violencia sexual. Hay personas que LGTB que han muerto a causa de la pandemia en los centros de contención de México. Y de eso es algo que no se habla, porque al parecer la población LGTBI es la última en acceder a los servicios proporcionados y brindados por los estados. En El Salvador, perdón, hay alrededor de 12 organizaciones LGTB que se acuerpan en una estructura llamada la Federación Salvadoreña LGTB, y hay muchas organizaciones que tienen como otro enfoque de asistencia, que pueden brindar asesoría jurídica, atención psicosocial a personas que son deportadas. En el caso de CONCAVIS, pues tenemos programas de reintegración para personas LGTB que han sido deportadas y esperamos que en lo que va de este año o del próximo tengamos un espacio seguro para el resguardo de estas personas. Muchísimas gracias, Bianca. Tenemos tiempo para una pregunta que va dirigida a Daniela, o los demás pueden intervenir si tienen la información, simplemente de manera de repaso. Daniela, ¿tienes estadísticas sobre el número de personas deportadas a cada uno de estos países desde el 13 de marzo? Las únicas, quizás las compañeras tienen más estadísticas. Nosotros tenemos la estadística de que en las expulsiones que se han dado desde la frontera, se han expulsado, que es la palabra que se está utilizando, alrededor de 20,000 personas desde la frontera desde el 20 de marzo. Pero no sabemos, de acuerdo a esas estadísticas de la patrulla fronteriza, cuántas de esas han sido retornadas a México, porque se están dando algunos retornos rápidos a México, o a los países de origen. Esto también refleja parte de la falta de transparencia que la administración Trump ha aprovechado justamente en este momento de la pandemia para no emitir estadísticas respecto a las expulsiones específicamente, pero a la par de eso tenemos las deportaciones más en general, que creo que ya se han mencionado algunas estadísticas a cada país, pero no sé, quizás alguien tiene más información. Bueno, creo que estamos
con el tiempo. Gracias, Daniela, por ayudarnos a recopilar un poco ese contexto ahora al final. Quiero agradecerle a cada uno de los panelistas, Silvia, Yolanda, Bianca, Cristina y Daniela. Muchas gracias por sus intervenciones. A todo el equipo que está detrás de las cámaras ayudando a que esto suceda también, muchas gracias. A todas las personas que nos escuchan ahora mismo, gracias por acompañarnos. Gracias por su interés en estos temas que son tan importantes. Gracias por acompañarnos en la lucha. Como mencioné anteriormente, vamos a mandar un correo electrónico después con una copia de este webinar con los subtítulos, donde van a encontrar otros recursos y maneras en las que podamos actuar, en las que podamos luchar en contra de estas políticas y tratar de defender a nuestras comunidades más vulnerables. Y con eso los dejo. Muchísimas gracias nuevamente y hasta pronto.